Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. De entre las investigaciones que estoy haciendo para el quinto Congreso Mundial de Ufología que se va a celebrar en el Hotel Hilton Mar de Barcelona los días 8, 9 y 10 de octubre, pues en una de las conferencias al respecto de los ovnis y el arte del ser humano, lo que sería pues todo lo que ha hecho el hombre durante toda su historia, pues me he encontrado con unas revelaciones del profeta Ezequiel que desde luego a nivel gráfico son absolutamente impresionantes. Y os lo voy a mostrar porque es que resulta que el profeta Ezequiel predicó la palabra de Dios entre los años 570 y 595 antes de Cristo. Y resulta que a diferencia de otras personas, pues Ezequiel tuvo varias revelaciones que bien pudieron ser abducciones sobre el futuro de Israel, que luego pues fueron ya directamente reveladas por Yahvé, tal y como lo entienden en esa religión. Y claro, es muy curioso porque una de esas revelaciones, pues bien pudo ser, como decía anteriormente, un encuentro con un objeto volador no identificado. Y es que lo que expone en Ezequiel 1, 15, 21, pues es revelador totalmente. Os lo voy a exponer porque realmente cuando lo pasamos a las comparaciones gráficas son impresionantes. Dice Ezequiel 15: mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. En 16 dice: el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como una rueda en medio de una rueda, como si estuviesen directamente volteándose, es decir, como si estuviesen girando. En 17 dice: cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados y no se movían cuando andaban. Es decir, que es posible que estuviesen directamente incluso tomando tierra. Y en 18 dice: y sus aros eran altos y espantosos. Es decir, que es posible que estuviesen dando calor, y por eso lo describió como espantoso. No podías acercarte mucho a ello, y si se acercaba a ti, desde luego, pues podía quemarte. Y eso sí, sigue diciendo el profeta Ezequiel: estaban llenos de ojos alrededor en las 4 ruedas. Ojos que bien podían ser ventanas para lo que sería pues la visión de un ser humano en aquellos tiempos. Muy bien, en 19 dice: y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Es decir, una pues básicamente pues una persecución, tal y como hemos visto en muchísimas ocasiones en los seguimientos de objetos voladores no identificados a aviones. Y hace bien poco estuve haciendo investigaciones también al respecto. El propio Kenneth Arnold en el año 1947 ya lo estuvo diciendo. Y entonces resulta que en 19 sigue diciendo: y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Aquí tenemos un clarísimo una clarísima muestra de que podría ser perfectamente una abducción,
primero coges al ser humano y luego, pues básicamente te largas de allí, te marchas. En 20 dice, hacia donde el espíritu les movía, el espíritu, es decir, una fuerza espiritual, para ellos sería el espíritu, pero desde luego podría ser una fuerza, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, ellos andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Efectivamente, aquí estamos hablando de algo que trasciende lo que ellos están tratando de explicar, y lo hacen de forma espiritual. Y en 21 dice, cuando ellos andaban, y están hablando de más de una rueda, andaban ellas. Y cuando ellos se paraban ellas. Es decir, que podría haber más de un objeto. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, de aquellos aterrizajes, las ruedas se levantaban tras ellos. Es decir, que es posible que seres ajenos a la tierra hubiesen podido salir de esos objetos y pudiesen haber realizado cualquier tipo de experimento y luego haber vuelto a ese objeto volador no identificado, que habría perfectamente directamente tomado en ese momento una vuelta a la atmósfera de la Tierra. Aquí está diciendo, asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y es interesantísimo porque está hablando del espíritu, pero no sabe exactamente lo que es ese espíritu y lo llama así. Claro, esto es muy curioso porque está hablando de seres, está hablando de fuerzas antigravitatorias. Y esa es la gracia de todo esto, porque él lo llama así como si hubiese un dios que estuviese manejando toda esa tecnología, pero no sabe explicarlo nada más que de forma espiritual. Y ahí está realmente uno de los posibles primeros avistamientos descritos por el hombre al respecto del fenómeno ovni. Es interesantísimo porque en la Biblia es que hay muchísimos de este tipo de casos, muchísimos de este tipo de incidentes que solamente lo podían exponer de esta manera, de una manera mística. Pero estaba ahí, esos objetos estaban ahí, ruedas en medio de ruedas, ojos alrededor, siempre, como lo que serían las ventanas que hemos visto tantas veces en los fenómenos aéreos no identificados, que los llaman así ahora. Seres vivientes andando, que se veían junto a ellos cuando estaban ya aterrizados, como hemos visto en tantísimos fenómenos del tercer tipo, en tantísimos lo que sería encuentros en la tercera fase, encuentros del tercer tipo. Y bueno, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, pues andaban, es decir, que había algún tipo de inteligencia ajena a la Tierra que estaba controlando toda la escena y que mandaba órdenes, y él se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, es decir, que no era algo podríamos decir aleatorio, no, había un control de la situación total, como así ocurre en los fenómenos del segundo tipo o del tercer tipo en la ufología moderna. Si observamos el aspecto en las ruedas y su obra semejante al color del crisólito, también visto aquí en la ufología moderna, y las cuatro que tenían una misma semejanza, es decir, estamos observando
pues una cantidad de movimiento que es constante. Ahí está la gracia, ¿no? Aros altos y espantosos. Volvemos a exponer esa descripción, ese adjetivo, ¿no? De que no te puedes acercar si no eres parte de la situación, si no eres protagonista tú de la abducción. Y bueno, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, pues andaban, ¿no? Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, pues las ruedas también se levantaban tras ellos. Muy interesante porque estamos hablando de que aquellos seres pues estaban directamente ligados a aquellos cuerpos que estaban sin ninguna duda o dentro o fuera de aquellos objetos voladores no identificados. Hay muchísimos ejemplos dentro de la Biblia. Os he cogido uno, como podría haber cogido muchísimos más dentro de las investigaciones que estoy haciendo. Y bueno, pues la verdad es que me ha parecido muy curioso porque es que uno se pone a observarlo, uno se pone a dibujarlo y la verdad es que es impresionante lo que llega a verse en esta visión de Ezequiel 1, 15, 21. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que es chiquitillo, ¿no? Pero bueno, pues a ver si puedo hacer programas un poquitín más pequeños, ¿no? Y bueno, pues nada, que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.